Y para los latinos, WPJX 1500 AM, Zion, Lake County, Radio Latina 5.0, Radio Latina 5.0, donde encuentras lo mejor en shows informativos, shows divertidos, música latina y mucho más. Radio Latina 5.0 y a través del internet en radiolatina5.com. Radio Latina 5.0. Latina 5.0. De comunicación, llámese prensa escrita, radial o televisiva, en la mayoría están manipuladas, controladas y para el beneficio de los grandes corporativos, los políticos o de aquellos personajes que ejercen un control de ella. Nuestra sociedad requiere de una apertura distinta, una ventana que permita un acercamiento más a la verdad. Radio Latina 5.0 te ofrece esa alternativa a través del programa Micrófono Abierto con Raúl Ventura Ortiz, donde la objetividad e información será la base de comunicación. Evitar la manipulación y desinformación será nuestro reto diario. En cada nota publicada, sintonízanos todos los días de 5 a 7 de la tarde a través de la sintonía WPJX 1500 AM, a través de los sitios web raulventuraortiz.com, radiolatina5.com o en subarrio.com, porque usted merece estar informado. ¿Qué tal, amigos radioescuchas de la 1500 AM? Esto es Radio Latina 5.0 a través de su programa Micrófono Abierto, que se transmite en la sintonía 1500 AM en el norte de Illinois y sur de Wisconsin. 54 ciudades es nuestra cobertura, pero también lo puede hacer a través del sitio web www.radiolatina5.net. Bienvenidos a una forma distinta de hacer periodismo. Son las 5 de la tarde con 3 minutos y nos dice que la temperatura en un rincón del planeta Tierra llamado Waukegan es de 55 grados Fahrenheit. Se espera que por la noche descienda a 42 y hay una probabilidad de 70% de que caiga una leve llovizna. Hoy, un tema muy interesante para los mexicanos. Y es que los mexicanos en los Estados Unidos de América representamos más del 60% de los 54 millones de latinos que residimos en los Estados Unidos. Es decir, más de 30 y tantos millones, casi una tercera parte de la población total de nuestro país, México. El tema que vamos a dedicar el día de hoy, desde diferentes ópticas y análisis, pero en especial a través de un gestor de esta convocatoria, el senador Javier Corral. El título para el tema de hoy, amigos hispanoparlantes: la revocación de mandato de un presidente llamado Enrique Peña Nieto. Es el titular de la nota de opinión que usted la pueden consultar en el periódico Reclama el día de mañana, precisamente en honor a esta charla que vamos a entablar con este político. Hablar de México es el sinónimo de la tierra con la mayor población de habla hispana en el mundo, con una proyección demográfica de 150 millones de habitantes en el 2050. Sin embargo, esta nación con vastas riquezas culturales, históricas y naturales se ha convertido en un territorio al servicio de unos cuantos, tan parecido a los años previos a la Revolución Mexicana, donde el sistema político de aquella época concentraba de manera absoluta el poder, nombrando jefes regionales para su control, bajo el lema pan y palo. Las personas que apoyaban al dictador de esa época, Porfirio Díaz, conseguían poder y riqueza. Los enemigos del sistema experimentaban toda la dureza del líder. Con este antecedente, quizá deberíamos de cuestionarnos nosotros los mexicanos: ¿hay alguna diferencia entre la era del dictador Porfirio Díaz y el actual gobierno? México hoy en día es uno de los países con mayor desigualdad entre sus habitantes. Un solo hombre llamado Carlos Slim podría pagar con sus ingresos de un año los salarios anuales de 440,000 mexicanos o mexicanas. La propia medición de Coneval indica que hay más de 53.3 millones de personas viviendo en la pobreza,
y 11.3 millones en pobreza extrema, mientras que un solo hombre posee el equivalente al 6% del presupuesto del país. ¿Dónde están los más de 118 millones de mexicanos que presumen cada 15 de septiembre su amor por México? ¿Dónde está el 30% de la población que se educa en las aulas de nivel medio y superior? Dizque para alcanzar un grado de conciencia social. ¿Dónde están los 33 millones de migrantes de origen mexicano en los Estados Unidos de América? ¿Saben dónde estamos? En el confort de la mediocridad de suponer que con una indignación de algunas horas se justifica nuestra culpabilidad. ¿Saben dónde estamos? En la traición constante entre nosotros mismos, vendiendo nuestra dignidad ante cualquier migaja. ¿Saben dónde estamos, amigos radioescuchas? En la creencia de que un día México cambiará, a pesar de que cada uno de nosotros no hacemos absolutamente nada. ¿Saben dónde estamos? En el dominio de quienes nos ultrajan, nos explotan, nos saquean, y a pesar de ello, nos satisface ser espectadores y no protagonistas. ¿Saben dónde estamos? En la espera de suponer que la desaparición de 43 jóvenes estudiantes y miles de mexicanos más aparezcan por justicia divina, muy a pesar de saber que nuestro sistema político está putrefacto, conformado por una sarta de delincuentes. ¿Saben dónde estamos? Con la ilusión de la llegada de un Mesías que por magia solucione nuestros problemas, y todo ello porque estamos acostumbrados a idolatrar estampillas de ídolos, de héroes, la mayoría de ellos con historias prefabricadas. Y por último, ¿saben dónde estamos? Siendo cómplices de la muerte de una generación completa de mexicanos, que por cierto, podrían ser nuestros hijos. Por lo anterior y muchas cosas más, siempre he deducido que México, sí, México, es demasiado país para sus pobladores. Hace algunos días un grupo de mexicanos conformados por el senador Javier Corral, el sacerdote Alejandro Solalinde, el actor Daniel Jiménez y otros más, decidieron emprender una campaña cuyo objetivo sería la revocación del mandato del presidente Enrique Peña Nieto. En los propios argumentos del senador Corral y el gran ícono de lucha de los inmigrantes centroamericanos, el padre Alejandro Solalinde, resalta las constantes de corrupción, fractura política e incompetencia como las razones principales para esta convocatoria. Buscar la salida del presidente Enrique Peña Nieto en las votaciones del 7 de junio con la petición de revocación del mandatario y así contabilizarlo como un incidente electoral. Los argumentos serían bastantes para mencionarlos todos. Sin embargo, en palabras escritas en el propio artículo publicado por Javier Corral, el país vive la más aguda de las crisis económicas, político y sociales en su historia reciente, y el presidente Enrique Peña Nieto no puede y no debe seguir en el cargo. Existen varias corrientes que se han gestado en México en los últimos años, muchas de ellas conformadas por ciudadanos. Tal es el caso del Congreso Nacional Ciudadano con su líder Gilberto Lozano, el cual bajo una campaña de concientización en sus diferentes caravanas emprendidas en varios lugares de la República Mexicana, manifiesta sus posturas al sistema quebrantado y corrompido que ha convertido a la mayoría de políticos en delincuentes. El Congreso Nacional Ciudadano es una red conformada por organizaciones de la sociedad civil, así como por líderes ciudadanos y apartidistas que buscan actuar como mandantes a través del ejercicio pleno del artículo 39 de la Constitución mexicana, que nos dice que el poder dimana del pueblo. Somos el jefe de los políticos. Otros de ellos asumen que votar sería la mejor alternativa, es decir, no emitir un voto. En las propias palabras de estos grupos, el sistema electoral es un esquema que favorece a los partidos afines al neoliberalismo. Pudiese mencionar más grupos de mexicanos organizados que han llegado al propio hartazgo de la realidad del México de hoy. Cada uno de ellos posiblemente maneje sus argumentos en cada una de sus posturas y quizá escúchenlo bien, todos sean válidos, pero para crear un frente común y que tenga un efecto tangible, deberán encontrar sus coincidencias y establecer una plataforma de lucha. De lo contrario, solo será un intento más por derrocar lo que nunca se ha derrocado, la dictadura que nunca ha dejado de serlo.
a pesar de la metamorfosis o pequeños destellos de democracia que nos han vendido por siglos de sometimientos. Bienvenidos, amigos radioescuchas, a Micrófono Abierto. En los últimos días, en especial los mexicanos, se ha suscitado en México una noticia que ha ocupado las primeras planas. Claro está, en un sector de la prensa, y en especial aquella que no está alineada a los intereses del gobierno en turno. Nada que ver con la prensa que ha servido de instrumento a esta cúpula de poder y que sigue manipulando por su cobertura de información a la mayoría de los mexicanos. Lo expreso de esta manera porque tan solo el día de hoy, miércoles 15 de abril del año 2015, Organización Editorial Mexicana, conocida como EN, es la compañía de medios impresos más grandes de México y una de las editoras de periódicos más grandes de Latinoamérica. La compañía es dueña de una agencia de noticias, 70 periódicos, 24 estaciones de radio y 44 sitios de internet. Y por cierto, uno de los soldados más fieles al Partido Revolucionario Institucional, me refiero al PRI. El día de hoy, miércoles 15 de abril, así escribió la historia de los mexicanos, con estos titulares. Atestiguará Enrique Peña Nieto, inversión por más de $1,000 millones de empresa automotriz en Guanajuato. Creció 5.5% anual el personal ocupado en el programa INMETS en enero. Convenio con OSD mejorará lucha anticorrupción en México. Quizá para la mayoría de los mexicanos, de acuerdo a estas notas impresas, asumiríamos que México vive el momento más extraordinario de su historia. Sin embargo, la realidad está muy distante de lo publicado en todos estos monopolios de poder que pretenden controlar el propio pensamiento, conciencia y apreciación de los acontecimientos de un pueblo que supera los más de 118 millones de mexicanos, donde casi un 50%, imagino, y se imaginan ustedes, mucho antes de informarse, se preocupan por sobrevivir. Pero en el otro sector de la prensa, quizá con una difusión mucho menor a la que antes mencionamos, circuló un acontecimiento que valdría la pena rescatar y sobre todo exponenciar en nuestra comunidad inmigrante de origen mexicano en los Estados Unidos de América. Me refiero a titulares impresos como en el portal sinembargo.mx o quizá en el periódico Universal. Para que entremos en calor de este tema y hablemos la revocación del mandato de un presidente, Enrique Peña Nieto, vamos a ir a un corte comercial y buscaremos el enlace en vivo y en directo con el protagonista de esta tarde en este programa, el senador Javier Corral. ¿Qué significa ser latino en los Estados Unidos de América? A pesar que el vocablo latino es mal utilizado, ser latino para los estadounidenses significa cualquier persona cuyo idioma natural es el español. El término latino fue adoptado oficialmente en 1997 para identificar a un grupo étnico particular conocido indistintamente como hispano. Ambos términos fueron utilizados para el censo del año 2010. Sin embargo, más allá de las etimologías, a los latinos en Estados Unidos de América se les ve con diferentes percepciones y apreciaciones. Para algunos políticos ultraconservadores somos una amenaza para este país. Algunos de ellos han llegado a justificar un bombardeo a México como lo hace Israel con Palestina para hacer frente al flujo migratorio. Otros culpan a los niños inmigrantes como portadores de enfermedades, argumentando en su ignorancia que el propio ébola llegó a Estados Unidos por culpa de ellos. Por otra parte, para otro sector de la cúpula política de este país, nos abraza y nos hace creer que somos su prioridad, aunque en la realidad han sido los peores verdugos. Más de 2 millones de comunicación, llámese prensa escrita, radial o televisiva, en la mayoría están manipuladas, controladas y para el beneficio de los grandes corporativos, los políticos o de aquellos personajes que ejercen un control de ella. Nuestra sociedad requiere de una apertura distinta, una ventana que permita un acercamiento más a la verdad. Radio Latina 5.0 te ofrece esa alternativa a través del programa Micrófono Abierto con Raúl Ventura Ortiz, donde la objetividad e información será la base de comunicación. Evitar la manipulación y desinformación será nuestro reto diario. En cada nota publicada, sintonízanos todos los días de 5 a 7 de la tarde a través de la sintonía WPJX 1500 AM, a través de los sitios web raulventuraortiz.com, radiolatina5.com o en subarrio.com, porque usted merece estar informado.
Pues ya estamos aquí de regreso, amigos radioescuchas, en este su programa Micrófono Abierto, con una cobertura en el norte de Illinois y sur de Wisconsin a través de la 1500 AM o a través del sitio web www.radiolatina5.net. Hablábamos precisamente de los medios de comunicación en México, donde más del 80% está sometido al gobierno en turno, a esas cúpulas de poder. No, sin embargo, un sector de la prensa que en los últimos días se dio la tarea de publicar titulares que sin duda traen repercusión en todos y cada uno de los 33 millones de mexicanos que residen en los Estados Unidos de América. Leeré parte de uno de ellos. Ciudadanos y políticos lanzan una campaña para votar por la renuncia de Enrique Peña Nieto. Artistas, políticos y académicos exigieron la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto mediante un documento al que dieron lectura y en el que invitaron a los ciudadanos a que el próximo 7 de junio pidan la revocación del mandato del jefe del Ejecutivo Federal en un formato dirigido al Instituto Nacional Electoral. La campaña Ciudadanos por la Revocación del Mandato es impulsada por artistas como Daniel Jiménez Cacho, políticos como los senadores Javier del Corral, Manuel Bartlett, Laida Sansores, así como por activistas como el padre Alejandro Solalinde, y por el exdiputado Gerardo Fernández Noroña. Mediante la campaña se busca convocar a una consulta ciudadana ante la incompetencia y corrupción del gobierno federal. Quienes conforman la iniciativa dijeron que la administración actual ha sido desastrosa para el país y ha estado llena de impunidad, de corrupción, desigualdad, pobreza y represión. Detallaron que los constantes escándalos del presidente y su familia, así como la de algunos de sus secretarios, sin duda han fracturado la investidura de Enrique Peña Nieto. Los convocantes señalaron que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es el rostro más dramático de la administración de Peña Nieto. Criticaron además que las protestas en solidaridad fueron reprimidas y descalificadas. Señalaron que el control que el gobierno federal ha ejercido sobre los medios de comunicación, como fue el caso del despido de Carmen Aristegui y su equipo de investigación, sin duda, esto es una regresión. Dijeron que la irritación social es enorme y la popularidad de Peña Nieto está en caída libre. Por ello, es necesario un referéndum revocatorio, el cual dijeron es una salida inteligente y civilizada. Explicaron que bajo el fundamento en los derechos constitucionales de la asociación, libertad de expresión y manifestación de las ideas, la ciudadanía al acudir a votar en las elecciones federales del 7 de junio próximo puede hacer explícito su reclamo y ejercer una sanción política contra el titular del Poder Ejecutivo Federal, manifestando su determinación de que se vaya del cargo. Plantearon una forma legal civilizada y en el marco del proceso electoral agregar a nuestro voto, manteniendo la secrecía de este ejercicio, una boleta de petición de revocación del mandato del presidente de la República. Entre esos argumentos, que vaya, son pocos comparados a lo que se vive en México. Javier del Corral es senador de la República y participa como integrante de las comisiones de Educación, Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía y en la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe. Javier Corral es miembro del Partido Acción Nacional desde 1982, contendió por la gobernatura del estado de Chihuahua y es uno de los líderes más visibles. Manifestó su rechazo a la reforma energética y muchos senadores de su bancada acordaron abandonar el recinto. A juicio del senador Corral, faltaron candados contra la corrupción en Petróleos Mexicanos Pemex, pues la iniciativa energética nada propone contra la corrupción y pese a ello, la propuesta de cambios a la Constitución representa el diseño de una estructura con nuevos corruptores. La prudencia es la virtud política que debe invocarse en esta hora de debate, el cual se debe liberar del marcador presidencial para deliberar por el interés de la sociedad. Es uno de los legisladores con mayor liderazgo, no solo en la bancada panista, sino en la legislación entera. Su capacidad de negociación con otras organizaciones políticas permite ser un puente para conjuntar proyectos. Su oratoria y su dinámica en política lo posiciona como uno de los pocos políticos con conocimiento de materia al exponer sus ponencias y las propuestas en el Senado. Vía telefónica, en vivo y en directo desde México, uno de los gestores de este movimiento, el senador Javier Corral. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, un saludo a todo el público radioescucha que ahora nos sigue en esta conversación desde la Ciudad de México, con mucho gusto. Pues un placer tenerlo aquí ante esta audiencia, que por cierto tenemos poblaciones, una demografía de mexicanos muy significativa. Para que tenga una idea, desde la ciudad donde estamos transmitiendo, licenciado Corral, más del 70% es de origen latino y de ese porcentaje, más del 80% son de origen mexicano, así es que está al pendiente nuestra audiencia a esto que se está gestando en México y que precisamente hablan
de un procedimiento conocido como la revocación de mandato de un presidente llamado Enrique Peña Nieto, y donde usted es uno de los protagonistas. Para nuestra audiencia, ¿de qué se trata todo esto, licenciado Javier Corral? De ejercer una sanción pública, de expresar con toda claridad el rechazo que la mayoría de la población de nuestro país tiene hacia el desempeño del actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que a poco más de 2 años, ha conjuntado todas las variables para la irritación social, para la desestabilización política del país y para generar una inconformidad social ante la impunidad. Este es un ejercicio al que hemos convocado un grupo de ciudadanos que pertenecemos a distintos partidos, procedemos de distintas formaciones ideológicas, actividades profesionales. Bien lo dijo usted cuando dio cuenta de nuestro manifiesto, tanto artistas, intelectuales, cineastas, periodistas, políticos, académicos, investigadores, activistas de derechos humanos, líderes religiosos, se han sumado a esta convocatoria que llama a la gente a que el día de las elecciones, al momento de depositar su voto por el partido o candidato de su preferencia, introduzca dentro de la boleta electoral una pequeña papeleta de solicitud para la revocación del mandato de Enrique Peña Nieto. Se trata de una petición formal impresa en el tamaño de 1/4 de una hoja de carta que dice solicitud al Instituto Nacional Electoral para que le sea revocado el mandato al presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a tener la garantía de la secrecía de este ejercicio, porque así como el voto es secreto y la gente entra a una mampara para poder votar por el partido de su preferencia, en el momento en que realice esa votación y doble la boleta electoral, ahí va a poder introducir en ese momento la otra pequeña boleta para ser depositada de manera conjunta en la urna electoral. Y al final de la jornada electoral, no solamente aparecerán los votos, también van a aparecer boletas de solicitud de revocación del mandato que estamos pidiendo a los representantes de los partidos, a los directivos de las mesas directivas de casilla, que se cuenten para que se inscriban dentro de un apartado que la legislación electoral mexicana define como incidentes electorales. Esto es, si acontece un hecho atípico, no programado dentro de la jornada electoral, se tiene que registrar en el acta de cierre de casilla. Y ahí es donde nosotros estamos apostando a que los representantes de los partidos o quienes funjan como funcionarios de casilla cuenten pues el número de papeletas para hacer extensible, visible, la enorme inconformidad que a poco más de 2 años ya logra Peña Nieto en el país, después de haber construido esa ficción, ese momento de ficción en el que ofrecía un nuevo tiempo mexicano, reformas estructurales que traerían grandes beneficios para el país, una renovación de la clase política, y que pues todo eso ha quedado en una deslealtad absoluta. Está absolutamente demostrado que esa pifia editorial que tuvo la revista Time, que lo presentó como el Salvador de México, pues estaba muy lejos de serlo. Déjenme partir de este contexto para realizarle un cuestionamiento y profundizar esta viabilidad de esta propuesta, que es la revocación del mandato para Enrique Peña Nieto. Voy a rescatar algunos extractos de un artículo publicado en junio del 2014 por Jorge Monroy, donde titulaba: "Los mexicanos no creen en su justicia, democracia ni políticos. Los mexicanos no confían en sus instituciones ni en sus autoridades, mientras que la democracia también ha ido perdiendo popularidad". Bajo ese contexto y ese artículo publicado en junio del 2014 por Jorge Monroy, quisiera cuestionarlo en lo siguiente:
¿Cómo esperar, senador Javier Corral, una reacción positiva de los ciudadanos a esta propuesta que realizan ustedes, cuando todos sabemos que la apatía electoral sigue predominando en nuestro pueblo mexicano? Rescato el contexto histórico que tenemos, donde se confirma que nuestras emociones como sociedad mexicana, que son muy comunes, son momentáneas, mas no permanentes. Casos específicos: el movimiento Yo Soy 132, aquel rechazo estudiantil a la candidatura de Enrique Peña Nieto, y la propia gestión de una acción natural de la juventud se desvaneció. Es más, casi me atrevo a decir, señor Corral, que también se contaminó ese movimiento. Javier Sicilia y su caravana fue otro ejemplo. Pudiese mencionar más. Sin embargo, el más crudo, el más indignante, ha sido sin duda Ayotzinapa, la última gran indignación del pueblo mexicano, la cual pareciera que lleva la misma tendencia que los dos anteriores, es decir, desaparecer poco a poco, y tan solo haber estado presente por un momento en la mente de los mexicanos. Con todo esto, yo quiero preguntarle a usted, senador Javier Corral, ¿cómo esperar una reacción positiva a esta acción que proponen para las elecciones del 7 de junio sobre esta revocación del mandato de Enrique Peña Nieto? Bueno, precisamente la apuesta que nosotros tenemos al convocar a esta manifestación, a esta expresión de rechazo público a Peña Nieto, tiene como propósito mantener una conciencia social y una actividad social frente al gobierno. El gobierno apuesta a que los distintos movimientos se vayan apagando conforme pasa el tiempo, porque pues no hay nada más efímero en el mundo de hoy que la noticia de ayer, y el propio gobierno hace del escándalo una forma de apagar el escándalo anterior. Incluso son capaces de crear propios escándalos para distraer el escándalo mayúsculo cuando toca al presidente de la República. Le están apostando precisamente a que haya un cansancio, un desgaste, y que la gente pues vaya olvidando los momentos. Todo es cierto lo que usted acaba de decir, incluido esta indignación que suscitó Ayotzinapa, pues cómo se ha venido diluyendo de las calles. Lo que nosotros buscamos es precisamente mantener ese nivel de denuncia, ese recordatorio. Buscamos generar una memoria frente al olvido y decir, tienes una manera de expresar tu voluntad, sobre todo, y sobre todo de expresar tu inconformidad, porque aunado a la indiferencia, al desdén, a la apatía, porque acá los medios de comunicación, la gran mayoría de los medios, casi tienen un manejo soviético, han cumplido la labor de adormecer, de distraer, de confundir a la población. Hay un vuelco en este tema en nuestro país en materia de libertad de expresión y de derecho a la información, no solamente por la vía de los contratos de publicidad, el tonel de dinero que el gobierno está gastando en publicidad para medios, sino también en actos de represión, de censura, de hostigamiento, el mismísimo golpe a Carmen Aristegui, una de las voces más críticas de la radiodifusión en nuestro país. Entonces el gobierno apuesta a través de esta cooptación, de este control de la estructura mediática, no solamente a ir diluyendo los temas, sino a ir olvidándolos o confundiéndolos o empalmándolos, y resulta que escándalo tras escándalo, pues a la gente como que se le hace ya cotidiano, se le hace normal, y nosotros le estamos diciendo, a ver, hay una acción que puedes acometer para expresar tu voluntad. Decía, porque además de todo este control que se está dando, hay una corriente que se impulsa de anular el voto, de que la gente se abstenga. La abstención, todos sabemos, termina fortaleciendo al PRI, al partido del gobierno, pero conociendo al PRI cómo es su manejo corporativo, pues evidentemente que la abstención y la nulidad del voto lo fortalece, y entonces mucha gente se está yendo con esa finta. No, pues si estás tan inconforme, pues ni vayas a votar y anula tu voto. No, nosotros estamos diciendo, no hay que ir a votar, pero si estás realmente muy enojado con el régimen, pues dilo, y tienes una manera de decirlo, que es esta boleta electoral. Ahora, no vamos a tumbar a Peña con eso, a ver, que nadie se engañe. Este ejercicio no vincula, no obliga, porque lo estamos haciendo un grupo de ciudadanos. Lo que sí es
que es el principio del fin de esta nueva época del PRI, porque lo que queremos es, a partir de esa visibilidad del rechazo popular a Peña Nieto, queremos emprender una serie de acciones tendientes a concientizar, a informar y a decirle a la gente que su irritación tiene que traducirla en participación ciudadana. No hay democracia sin demócratas, no hay la construcción de un estado de bienestar sin ciudadanía, y tenemos que pasar de la inconformidad a la participación ciudadana. Y entonces, precisamente, estamos tratando de atajar ese círculo vicioso perfecto de que, pues, no participo porque no me hacen caso, por eso no participo. No, vamos a organizarnos y vamos a mantener una serie de llamados para que los temas no desaparezcan, pues conforme deja de existir el periódico del día anterior. Senador, vamos a partir de la misma proposición y en lo que están sujetando este ejercicio de democracia. Lo basan precisamente en la legislación electoral, en el artículo 293, numeral 1, inciso E, que habla de esta acción electoral como un incidente. Déjeme crear un escenario y supongamos que más del 50% de los votantes en la elección futura del 7 de junio manifestaran su ponencia a favor de una revocación del mandato de Enrique Peña Nieto. ¿Qué se espera una vez que el 50% dijo sí a la revocación de Enrique Peña Nieto? ¿Cuál es el siguiente procedimiento jurídico para darle aval a este repudio de la misma sociedad mexicana? En primer lugar, lo que se deriva de una acción así es que el Congreso no va a tener otro camino más que llevar a la Constitución y a la ley la figura de la revocación del mandato. Porque, como usted sabe, en nuestro país avanzaron algunas figuras de participación directa de la democracia participativa, como es el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, pero no avanzó la revocación del mandato. Cuando usted acredita que la población ejerce realmente esa opinión, esa forma de consulta, está imponiéndole al Congreso una carga de carácter moral, una carga de carácter política, un mandato social. ¿Para qué? Para que esa figura termine por legislarse en nuestro país. Pero más allá, usted lo que está provocando es una sanción pública. Usted está acreditando a 3 años del gobierno de Peña Nieto, un poquito más de 3 años del gobierno de Peña Nieto, el rechazo popular. No nos vamos a esperar hasta el 2018 para empezar una campaña de concientización en el país sobre la necesidad de recuperar a la República y de volver a poner al servicio de los ciudadanos el poder en México. Y fíjese que no se lo hablo desde el punto de vista del PAN, porque yo estoy convencido de que en el 2018 lo que tiene que haber acá es un gran acuerdo nacional para unificar a todas las fuerzas democráticas dentro de los partidos en la sociedad mexicana y formar una gran coalición para combatir la posibilidad de que el PRI continúe. Y este movimiento va a generar parte de esa conciencia. Por eso le empecé diciendo al principio que lo que nosotros buscamos es una sanción política. A veces no hay nada más importante para un político que la sanción de la opinión pública. Pero partiendo de eso, esa sanción política que puede gestarse una vez obtenidos los resultados en las entrañas del Congreso, pero un Congreso que usted y yo y la mayoría de mexicanos conocemos. Es más, déjeme decirle que yo publicaba un artículo hace precisamente 3 años, donde titulaba: solo para mexicanos, 232 vacantes, gran oportunidad de empleo, más de $10,000 mensuales y garantía de contrato por 3 o 6 años, haciendo referencia a los diputados o senadores. Pero en ese artículo yo mencionaba personajes que se benefician de esta regalía, que son los plurinominales, entre ellos incluyendo Dolores Padierna, por así mencionarle, Ninfa Salinas, y bueno, hasta un sector muy explícito del gran duopolio. Pero curiosamente, señor senador Javier del Corral, este escenario vuelve a repetirse con la telebancada para el 2015. Ahora resulta que utilizan personajes de la farándula. ¿Cómo crear una conciencia social si es que se dieran los resultados óptimos dentro del Congreso, cuando el Congreso, de una u otra manera, pues es la misma cúpula utilizando
a las marionetas del momento, en este caso a las personas más visibles como pueden ser pues las personas del entretenimiento. ¿Cómo interpretar esa conciencia social en las mismas entrañas de un Congreso que sabemos cuál va a ser su conformación? Bueno, todavía no sabemos cuál va a ser la nueva conformación de la Cámara de Diputados, porque realmente esta elección intermedia sí tiene cierta expectativa de que se modifique la correlación de fuerzas, toda vez que hay un rechazo social muy importante. A ver, el PRI anda en los 30%. Si usted ha revisado las encuestas, pues se dará cuenta que el PRI en realidad está echando mano del verde. Ante el desprestigio creciente, está tratando de usar al verde, que es su aliado, para salvar distritos. Pero, a ver, más allá de las perspectivas de la elección, cuando la ciudadanía se organiza, cuando la gente sale a la calle, cuando realmente hay un deseo de participar, y la gente le da seguimiento a sus acciones, abre distintos flancos, no solamente la lucha social, sino también la vía jurídica, la vía política, cuando sale a la plaza pública, a las calles, usa las redes sociales. No hay poder político, ni económico, ni militar que pueda resistirse a generar esos cambios. El verdadero cambio proviene siempre del pueblo, de la gente. No va a provenir por un impulso voluntario o de una genuina y espontánea decisión de una clase política que se recicla. La ciudadanía es la que logra los cambios y la que al final de cuentas presiona y obliga a esa misma clase política a actuar. No es casual que algunas reformas que habíamos venido buscando en los últimos años en México se tengan que producir al inicio del gobierno. Bueno, pues la necesidad de la legitimidad política, de la confianza ciudadana, genera que se tenga que avanzar en ciertas cuestiones. Por eso sí creo que al final de cuentas, aún con la actual conformación de este Congreso, si la gente se organiza, se va a resolver de otra manera algunas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, creo que tendrá que incorporarse finalmente a la Constitución la revocación del mandato. Es la participación de la gente la que hace actuar a la política. Pero si la política no tiene contrapeso, si los políticos no tienen contrapeso, si los partidos no sienten que les puede afectar en términos de sus bases, de sus militantes, sus decisiones, van a seguir actuando como actualmente lo hacen. Van a seguir actuando exactamente como lo están haciendo. Si sienten ese contrapeso, pues no hay partido político que quiera perder de la noche a la mañana a una parte considerable de sus electores. Déjeme partir del último escenario, ese que se está convirtiendo en los más competitivos en esta elección del próximo 7 de junio, Michoacán. Un foco de atención no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, por esa convulsión y ese vínculo del narcotráfico a la propia política. Fíjese, senador, que hace 2 meses yo mencionaba una encuesta que realizaron en esta entidad y asumían los encuestados que más del 70% no creían los partidos políticos. Pero para sorpresa mía, al arranque de campañas, los 3 partidos principales, en el caso del PRI, PAN y PRD, pareciera que no pasó absolutamente nada en Michoacán. ¿A qué quiero llegar? A esa apatía que existe de nuestro mismo pueblo, de nuestros mismos ciudadanos mexicanos. Esta campaña me parece con base, con objetivo y además esta diversidad de opiniones, diferentes conceptos y perspectivas, pero con esta afinidad de una revocación el 7 de junio para Enrique Peña Nieto. Pero la realidad de nuestra gente todavía está muy alejado, ¿no?, de un pueblo mexicano. Lo digo por Michoacán, cuando más del 70% nadie le apostaba a los partidos políticos, y hoy ver las contiendas electorales en esta entidad, déjeme decirle que las convocatorias son masivas para cada uno de los candidatos. ¿Cómo hacer frente a una realidad de la misma percepción, de la misma interpretación del propio mexicano, para concientizarlo sobre esto que se puede avecinar el 7 de junio, e emitir en una papeleta una revocación al mandato de Enrique Peña Nieto? Bueno, ahora hay muchas formas de plantear la necesidad de la participación, obviamente no desde el conjunto de los medios tradicionales. El déficit de ciudadanía que usted señala, esta indiferencia, esta apatía social, en mucho es una historia comunicacional. Aquí está presente la acción
manipuladora del conjunto de los medios, y también, hay que decirlo, en muchos sentidos, la actitud cómplice y absolutamente protectora del conjunto de los medios de comunicación. El duopolio de la televisión pues, no hace otra cosa más que proteger la imagen del presidente de la República. En la televisión mexicana no se discute ni se atraviesan los grandes problemas nacionales. Por eso la importancia de las redes sociales, el carácter libertario de las redes sociales. Yo sí creo que las redes sociales están siendo un instrumento liberador de información que el gobierno estaba sofocando o ocultando, y que esa misma capacidad libertaria de las redes sociales terminará influyendo en un mejor ánimo de participación. El asunto es que tenemos un momento de pasmo, tenemos un momento de ocaso. Hemos tenido niveles de participación muy importantes, así se dio el triunfo de Fox, hemos tenido movilizaciones sociales muy importantes, pero luego se han decepcionado, se han desanimado. Ahora lo que tenemos que volver a hacer es animar la esperanza de una renovación mayor, de un cambio mayor, y obviamente lo tendremos que hacer a través de nueva cuenta, de redes sociales y de las movilizaciones ciudadanas en la calle. Yo no veo de otra, y va a ser a través de la pluralidad, va a ser a través de esta imagen de unidad que se produce entre actores diversos, que tenemos partidos distintos, ideologías diferentes, pero que estamos dispuestos a unirnos en recuperar a la nación, en hacer que la ineficacia, la incompetencia, la corrupción, el autoritarismo de Peña Nieto, pues tenga consecuencias, si ya no legales, por lo menos políticas, hacia la elección del 2018. Ya estamos enfocando las baterías. En Michoacán es evidente que lo que se coloca sobre el ánimo ciudadano pues es la campaña de los medios, es la campaña de los partidos. Lo peor que le puede pasar al país es que el PRI, por ejemplo, vuelva a ganar la Cámara de Diputados con el 28% de los electores, teniendo casi el 70% de rechazo de la población. Sí, pues eso también sería un momento muy dramático, pero muy descriptivo, muy ilustrador de la regresión política que vive el país. Y en el momento en que se produce la mayor regresión, la mayor oscuridad, la mayor problema, a la vez es cuando se puede producir la mayor oportunidad y la más grande esperanza de que eso cambie, porque cuando usted lleva las cosas al extremo, visibiliza el riesgo, el peligro, pero también la oportunidad y la necesidad del cambio. Déjeme complementar esta entrevista con unos comentarios que me llegan aquí de la audiencia, y voy a reforzar la pregunta de esta manera. Si bien es cierto, y yo soy uno de ellos, que rescato la labor política de usted, senador Corral, como la de Raúl Morón del PRD y otros dos más senadores, no así del grosor de los que conforman el Senado de la República. Pero en esa presentación, en esa convocatoria que ustedes hacen, hay algo que mucha gente no digiere, incluyendo la izquierda, y dicen, bueno, ¿por qué en una convocatoria un personaje que en el 94 se gestó como uno de los instrumentos que desechó la elección cuando posiblemente pudo haber ganado Cuauhtémoc Cárdenas frente a Carlos Salinas de Gortari, y me refiero al senador Manuel Bartlett, que fue parte de las entrañas y formación del PRI, y ahora resulta que es de la izquierda, y ahora critica de donde él aparentemente se desarrolló? Lo mismo en esencia pudiésemos hablar también de Gerardo Fernández Noroña. En su momento decía que era la mejor alternativa no votar, y ahora resulta que porque es nominado por un partido considera que es la mejor alternativa. ¿Cómo venderle en esa convocatoria, rescatando usted algunos artistas, algunos actores, y en especial a alguien que queremos mucho, los migrantes, que es un ícono de lucha, el padre Alejandro Solalinde, y rescatando su presencia? ¿Cómo venderle a la ciudadanía que realmente pretenden un cambio para México, cuando en los mismos promotores existen personajes que han sido parte de este sistema putrefacto, señor senador? Bueno, mire, yo creo que el movimiento realmente no se ha hecho cargo de escrutar ni las trayectorias pasadas, ni ese morral a veces que estamos cargando siempre de agravios de décadas anteriores.
hemos reconocido la intención de cada actor en el momento de hoy, en el que la nación atraviesa un momento muy complicado, en el que vivimos la más aguda crisis política, económica y social de los últimos años en nuestro país, de las últimas décadas, y tampoco le hemos querido cerrar el paso a nadie que se manifiesta a favor de esta iniciativa, porque no se la vamos a cerrar a ningún ciudadano, porque este no es un movimiento que tenga dirigentes, propiamente dicho. Usted dice que yo soy uno de los impulsores, pues en realidad yo me sumé a una idea que un grupo de amigos me planteó para que lanzáramos la convocatoria, y es un grupo muy plural, como plural es la sociedad mexicana, y hay muchos actores políticos y sociales pues que tienen sus claroscuros, sus bajos relieves, unos tienen luminosidades, otros traen ciertas sombras, pero lo importante es identificar a esos actores en su relación con el momento actual que vive México, cómo se están comportando en una coyuntura como esta, de qué lado están de la historia, se quedaron atrás en esa historia que se describe o avanzaron, porque el hombre en el tránsito por su vida pues va moldeando sus posiciones, va rectificando, incluso va cambiando sus puntos de vista, madura su conocimiento y su sabiduría, pero también corrige, y nosotros tenemos que darle la oportunidad a personajes como al mismo Manuel Bartlett de que hoy por hoy se coloque al frente de causas muy importantes a favor del país, y eso es lo que nosotros hemos valorado, no lo que cada quien de los convocantes hizo hace 15, 10, 20 o 30 años. Lo que nosotros hemos valorado es lo que hoy están haciendo por el país, y lo que nosotros queremos es que converja el mayor número de actores, porque al final de cuentas todos ya al día de la jornada vamos a valer exactamente uno, un ciudadano un voto, y una papeleta por la revocación. Y eso es lo que queremos motivar, que cada liderazgo llame a sus seguidores, convoque a la gente que los sigue, que los apoya, para desplegar esta iniciativa. Yo esperaría que esta reflexión que hago a esta persona, que yo reconozco en esta preocupación que él expresa, pues una genuina voluntad democrática, y yo entiendo que hay mucha gente a la que el perfil de Manuel Bartlett o el radicalismo de Noroña les puede hacer ronchas. Pues sí, pero volteemos a la sociedad en general. Nuestra sociedad es plural, es diversa, es múltiple, es multifacética. No podemos negarle a un ciudadano el derecho a asumir esta iniciativa porque me cae mal o me cae bien. Al final de cuentas queremos que esto lo tome cada persona en lo individual, más allá que lo vaya a hacer Bartlett, lo vaya a hacer Noroña o lo vaya a hacer Corral. Ese es el llamado que yo hago, porque de lo que se trata es de que nos expresemos como una sociedad que, a partir incluso de esas diferencias, de esas profundas diferencias entre nosotros, es capaz de ponerse de acuerdo en una cosa: México ya no puede seguir así, este momento y esta época ya es insostenible, la regresión autoritaria de nuestro país debe ser atajada y todos debemos unirnos en ese esfuerzo. Ahí comparto su opinión, senador Javier Corral. Déjeme cerrar con la última pregunta. Hace unos meses fuimos el primer medio que abrimos la apertura fuera de las fronteras de México para que llegase aquí a la audiencia de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, a un movimiento que se gestó con el nombre de Congreso Nacional Ciudadano. Su labor o su caravana de concientización para hablar del valor que significa el ciudadano frente a esta cúpula de poder parece que ha traído consigo algunos resultados. ¿Qué opina de estos movimientos que se gestan precisamente con el nivel de hartazgo que vive la sociedad y que posiblemente podrían convertirse en un verdadero baluarte para potenciar esta convocatoria que ustedes hacen o hicieron hace algunos días de la revocación del mandato de Enrique Peña Nieto?
Yo tengo muchos amigos que participan en este movimiento. Tengo un gran respeto por el señor Vera y tengo varios aliados en el tema de la democratización de los medios que participan también de ese movimiento. Yo respeto el enfoque de plantearle a México una nueva constitución y un nuevo régimen político. Ellos lo plantean a través de un método, a lo mejor esa es la diferencia. Y yo creo que todo eso sirve para generar la conciencia social de que el actual modelo, el actual régimen político en México está agotado. Ya no le sirve a nadie. Ya no le sirve ni al PRI, ya no le sirve ni a Peña, porque nadie cree en este régimen ya. Necesitamos conformar un nuevo régimen político. Yo no sé si tengamos que ir a un parlamentarismo o semiparlamentarismo o a un régimen semipresidencialista, pero necesitamos una redefinición de facultades, de funciones, una nueva distribución de recursos entre poderes y niveles de gobierno. Necesitamos darle pie a nuevas instituciones emergentes del Estado democrático en el mundo y tenemos que generar una nueva constitución. Nuestra constitución es una constitución que tiene ya casi 600 reformas. Ya está totalmente remendada. Ha perdido incluso la sistematicidad, la racionalidad de sus disposiciones constitucionales. Necesitamos una refundación a partir de la nueva concepción universal de los derechos humanos, en donde se coloque a la persona por encima de todo lo demás. Y así que yo ahí pues tengo respeto por esos movimientos, no participo en él porque yo tengo un cauce institucional. Sin embargo, debo decirle que yo trato de ser un senador que represente a las más variadas corrientes sociales de México y políticas, siempre y cuando militen en el interés público y en las mejores causas de México. Yo soy miembro del PAN, milito en el PAN desde hace muchos años, reivindico los principios del PAN, pero no soy un faccioso de la política. Cuando hay una idea, un movimiento, un esfuerzo que se produce en mentes que tienen o proceden de formaciones ideológicas a la mía, pero que sé que contribuyen y pueden fortalecer la democracia en México, yo los respaldo y los apoyo. Pues, senador Javier Corral, para toda nuestra audiencia, fue un placer tenerlo vía telefónica. Ojalá sea esta la primera de muchas más. Respetamos su trabajo político como el de otros senadores de otras corrientes. Creo que esa dinámica, ese liderazgo, nadie lo va a poder minimizar. Es de los pocos políticos rescatables de nuestro país, que está controlado por un sistema putrefacto y que más allá de la revocación que en su momento se pudiese dar jurídicamente, tenemos un reto más grande: cómo eliminar todo este sistema putrefacto que se apodera desde puestos medios, incluyendo desde un municipio, entidades, hasta llegar a la federación. Yo creo que esa sería una segunda fase. Le agradecemos su participación, los micrófonos para usted siempre estarán abiertos. Le agradecemos muchísimo su participación para nuestra audiencia de Radio Latina 5.0 a través del programa Micrófono Abierto. Un saludo a todo el público radioescucha de Radio Latina, un abrazo a todos los paisanos, a todos los latinoamericanos, pero especialmente a los mexicanos que viven allá y que conforman, por supuesto, la gran nación mexicana en el exterior. Muchas gracias y un abrazo para todos. Muchísimas gracias, senador Javier Corral. Y bueno, pues para nosotros nuestro compromiso se ha cumplido. Déjenme cerrar esta sección precisamente con el artículo editorial del senador Javier Corral con el que se inició todo este movimiento, con el título "Que se vaya". Así lo escribió Javier Corral. Un grupo de ciudadanos que procedemos de formaciones ideológicas distintas, que militamos o no en partidos diversos, tenemos convicciones religiosas diferentes y nos dedicamos a las más variadas actividades profesionales y sociales. Hemos venido platicando en las últimas semanas sobre la grave situación que atraviesa el país y la necesidad urgente de actuar para evitar un estallido social de proporciones inimaginables. De entrada, creemos en la vía electoral y en la conveniencia de participar con nuestro voto en la jornada electoral del 7 de junio.
pero consideramos que debemos agregar valor a esa participación electoral. Respetamos a quienes promueven anular el voto, porque lo sabemos hartos del actual estado de cosas y con buenas intenciones, pero discrepamos de esa estrategia de protesta, porque al final la abstención o anular el voto, lo único que se consigue es fortalecer al PRI, sobre todo en una elección intermedia donde las campañas se decantan mucho más por la movilización de estructuras partidarias que por los perfiles o propuestas de los propios candidatos. Nuestra diversidad se ha logrado conciliar en la unidad mediante una sola convicción: México no puede continuar en esta ruta de deterioro institucional, corrupción política y regresión autoritaria. El país vive la más aguda crisis económica, política y social de su historia reciente. El presidente Enrique Peña Nieto no puede y no debe seguir en el cargo. Ha llegado el momento en que debe separarse como titular del Ejecutivo Federal para darle viabilidad a la República y volver a conciliar a la nación. Es la hora de que Enrique Peña Nieto se vaya. Por ello hemos decidido impulsar un ejercicio ciudadano de revocación de mandato del presidente Enrique Peña Nieto ante la negativa de los cauces institucionales previstos en la Constitución, para que los ciudadanos podamos participar en la toma de decisiones a través de las consultas populares. Hemos decidido organizar nuestra propia consulta ciudadana, planteada como un referéndum revocatorio al mandatario Enrique Peña Nieto. Nos proponemos conseguir una clara sanción política de carácter popular a la incompetencia y a la corrupción del gobierno federal. A poco más de 2 años, la actual administración federal ha sido desastrosa para el país. Vivimos un vendaval de regresiones autoritarias que no fueron imaginadas en el peor de los escenarios ante el regreso del PRI. La impunidad, la simulación, la ilegalidad, la injusticia, la desigualdad, la pobreza, el hambre, la inseguridad, la violencia, el engaño sistemático, la represión, el rompimiento del marco constitucional y del Estado de Derecho son signos constantes del actual gobierno. La corrupción política navega como nunca antes por las aguas negras de un gobierno que borró toda línea de separación entre negocios y política en nuestro país. Paradójicamente, el pacto de impunidad se ha reforzado con toda fuerza a partir de la propia debilidad del presidente de la República. No solo a pique su imagen, sino fracturada de manera absoluta su investidura por la corrupción que lo enloda. Las políticas públicas del gobierno de Peña Nieto y las llamadas reformas estructurales solo han venido a reforzar los privilegios de unos cuantos, y ha sido grotesco observar cómo las pocas reformas constitucionales que lograron ciertos consensos fueron traicionadas en la legislación secundaria. Quedó un reformismo contrario al interés general de la nación y al bienestar del pueblo mexicano. De ello da cuenta el desastre económico del país, el crecimiento exponencial de la deuda del gobierno federal, la quiebra de una gran cantidad de gobiernos estatales y municipales, la nociva reforma fiscal que aumentó impuestos y ni así el gobierno logró su meta de obtener mayores ingresos, ni hacer crecer la economía, ni generar más empleos. Es un fracaso que se describe en una devaluación que lleva al dólar a 16 pesos, aumentos constantes en la gasolina y en los precios de todos los bienes, productos y servicios, la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos, sumado al desempleo